Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales en el área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sección para el día de hoy lleva por título Regla de 3. En este capítulo vamos a aprender a resolver problemas básicamente de la vida real. ¿Y qué es la regla de 3? La regla de 3 vienen a ser procedimientos prácticos que vamos a utilizar para resolver problemas relacionados a magnitudes. Aquí hemos puesto regla de 3 simple, dice, procedimiento práctico que se utiliza para resolver problemas de proporcionalidad. Cuando es regla de 3 simple, solamente intervendrán dos magnitudes, y cuando es compuesta, más de dos magnitudes. Para lo cual, ¿qué tengo que conocer como definiciones previas? Como conocimiento previo. Tenemos que recordar los conceptos o las definiciones de qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que es susceptible a ser medido o a ser comparado. Aquí tenemos todo objeto que se pueda comparar o medir. Magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la magnitud A aumenta, la magnitud B también va a aumentar en la misma proporción. O si una magnitud A disminuye, la otra magnitud también debe disminuir en la misma proporción. Aquí decimos, dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando al aumentar la magnitud A, la magnitud B también aumenta en la misma proporción o viceversa. ¿Y cuándo decimos magnitudes inversamente proporcionales? La definición es inversa a la anterior, ¿verdad? Cuando dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales, cuando al aumentar la magnitud A, la magnitud B disminuye en la misma proporción. O, si la magnitud A disminuye, la magnitud B tendrá que aumentar en la misma proporción. Definiciones claves para el desarrollo de nuestros problemas de regla de 3. Clases de regla de 3. Regla de 3 simple directa. ¿Cuándo se dice que la regla de 3 es simple directa? Cuando vamos a comparar dos magnitudes directamente proporcionales. Por lo tanto, el producto en áspera de sus valores deben ser iguales. El método de solución. En todo problema de regla de 3 hay un supuesto, la parte informativa, y la parte de pregunta, que se dice qué es lo que nos van a pedir. Por ejemplo, una vez ubicado las magnitudes A y B, cada uno debajo de cada uno, de todas maneras debe ser consistentes, por favor. Entonces, lo que nos pide aquí, x magnitud, ¿verdad? Es una regla de 3 simple, directa. El producto en aspa de esas magnitudes deben ser iguales. Entonces, si nosotros multiplicamos x por a sub 1, deberá ser igual al producto de a sub 2 por b sub 1. Y sabemos bien que el que multiplica pasa a dividir. Entonces, quedando para la pregunta o para la incógnita, el producto a sub 2 por b sub 1 sobre a sub 1. Un ejemplo clásico de regla de 3 simple es, por ejemplo, si un cuaderno cuesta 5 soles, 10 cuadernos, ¿cuánto costará? Por simple lógica, 10 cuadernos, si uno costaba 5, 10 va a costar 50 soles. Ese es un problema de regla de 3 simple directa. Para regla de 3 simple inversa. Resulta de comparar dos magnitudes ahora inversamente proporcionales. Por lo tanto, el producto en línea de sus valores van a ser iguales. El método de solución. Ubicando las magnitudes A sub 1 produce un B sub 1 y un A sub 2 que va a producir, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como son magnitudes inversamente proporcionales, nuestro producto debe ser en línea. Si nosotros multiplicamos a sub 1 por b sub 1, debe ser igual al producto de a sub 2 por x, quedando entonces para la incógnita igual a sub 1 por b sub 1 sobre, aquí estaba multiplicando a x, sería a sub 2 sobre a sub 2. Un ejemplo práctico en este caso. Diremos, a ver, si 10 obreros trabajando en una finca lo terminan en un día, 5 obreros trabajando en la misma finca lo terminarán en un día, no, no es cierto, tendría que ser el doble de días, ¿sí o no? Si, entonces, repito, si 10 obreros trabajan en una finca y terminan en un día, 5 obreros en la misma finca trabajarán 2 días. Para ese tipo de problemas tenemos la regla de 3 simple inversa. Regla de 3 compuesta. ¿Cuándo se dice que una regla de 3 es compuesta? Cuando la comparación
va a ser más de dos magnitudes, ya sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Dice, resulta de comparar más de dos magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. El método de solución de una regla de tres compuesta nos va a ser inclusive mucho más fácil que una regla de tres simple, utilizando para lo cual el método de las rayas o el método del alicate o el método de la tenaza por la forma de esta figura que ustedes están observando. Para eso, ¿cómo tengo que ubicar mis magnitudes? Ya les he dicho que en todo problema de regla de tres, la primera parte se refiere al supuesto y la segunda parte a la pregunta. En el supuesto habrá magnitudes de causa, de tiempo y de efecto. Y en la pregunta también habrá magnitudes de causa, tiempo y efecto. El orden a colocar es esa, por favor. Primero va magnitudes de causa, luego magnitudes de tiempo y magnitudes de efecto. ¿Y qué son magnitudes de causa? Las magnitudes de causa son las personas, los obreros, los animales, las máquinas que van a producir algo. El efecto es la obra en sí, el producto en sí. El tiempo, por supuesto, en cuánto tiempo lo van a hacer, será meses, años, días, etc. Entonces, esta gráfica, esta línea de las redes, como decimos, van a hacer la intersección. Llegan a las magnitudes de tiempo, hacen un cruce para llegar a las magnitudes de efecto. De tal manera que la solución va a ser el producto de las magnitudes que se encuentran sobre la primera línea deben ser iguales a las magnitudes, al producto de las magnitudes que se encuentran sobre la segunda línea. De esta forma, este método bastante práctico y sencillo nos va a facilitar resolver problemas de repente teóricamente muy complejos. Ya conociendo ahora las magnitudes, quiero ahondar. ¿Quiénes son esas magnitudes de causa, tiempo y efecto? Entonces, son magnitudes de causa, ¿quiénes? Obreros, animales, máquinas, rendimiento o habilidad. Entonces, todas esas magnitudes corresponden a las magnitudes de causa. Si aparece en nuestro supuesto este tipo de información, pondré debajo de causa. En tiempo, vendrá años, meses, días, horas por día o simplemente raciones diarias de comida. Entonces, este tipo de magnitudes los ubicamos debajo de tiempo, así como estaba en nuestro diagrama anterior. Y las magnitudes de efecto que son las medidas de la obra. Podrá ser, por ejemplo, longitudes, anchos, profundidades al cavar una zanja, por ejemplo. Dificultad de la obra. La dificultad es bastante dificultoso o bastante simple de realizarlo. Y resistencia del medio de igual forma. Entonces, estas magnitudes debajo de efecto. Si retrocedemos un poquito entonces al el método de solución anterior, tenemos aquí magnitudes de causa, tiempo y efecto. Entonces ya conocen quiénes son magnitudes de causa, quiénes son de tiempo y quiénes son de efecto. Ubican debajo de estos. De esa forma, al final, para la solución solamente es el cruce de las magnitudes de una u otra línea, para lo cual los valores los vamos a tener que igualar. Bien, conociendo entonces ya todo esto de las magnitudes o de la regla de tres simple, ya sea directa o ya sea inversa, y la regla de tres compuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces te invito a ver detenidamente los siguientes videos que corresponden a la parte práctica para que tú no tengas problemas en resolver los ejercicios propuestos en ficha.